Este es el programa del profe Morales por Actualidad Radio. En este momento estamos en un momento muy importante para Venezuela y por eso vamos a hablar con Noel Alejandro Leal a ver qué nos informa de aquellos que están en carne propia sufriendo o viviendo un país destruido por los delincuentes Maduro y su camarilla. Muy buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, y a todos en el estudio. Sí, Alejandro, cuéntanos. Yo muchas veces te digo, me queda un poco frío porque yo no voy a poder hacerme el que sé cuando tú estás viviendo ahí en el fuego, ¿no? Bien calentito todo eso. Yo no me voy a hacer el sabiondo. Cuéntanos un poquitito cómo se ve de adentro de Venezuela a aquellos periodistas que se quieren que pueden hablar de afuera. No podemos. Tenemos que primero informarnos y por eso realmente te agradezco muchísimo que tú te la estés jugando y que tienes una audiencia espectacular. Gracias. Muchas gracias, profesor. No, bueno, por favor. En Venezuela. Sí. Profesor, como estábamos la semana pasada, hablábamos de ese espacio que estábamos viviendo ayer, que estuvimos viviendo durante la semana, ese gran ultimátum que le habían puesto al país de que supuestamente el 3 de noviembre por fin se iba de nuevo a marchar hacia Miraflores y lo consiguiente que traería una marcha hacia Miraflores, lo que traería una marcha hacia Miraflores sería la arremetida criminal y salvaje del gobierno comunista que está en el poder contra los marchistas. Es un asunto ya vivido, es una realidad que estamos conscientes de ella. Ya el gobierno chavista lo había hecho una vez ya en el 11 de abril del año 2002. Mentirse ante esa realidad es no querer saber lo que sucede. Pues tenemos un gobierno criminal en el ejercicio del poder que no admite que por fin Nicolás Maduro dijo esta semana de manera muy clara que no saldrá ni entregará el poder ni con votos ni con balas. Ya por fin de su propia boca le llegó el turno a Nicolás Maduro de decir lo que Chávez venía repitiendo cuando ejercía él el gobierno. ¿Y qué está negociando entonces? Lo que está negociando es absolutamente nada, es un teatro. Bueno, lo que se está negociando es lo que puede negociarse siempre cuando toca el final de los periodos de elecciones de gobernaciones y alcaldes y la oportunidad de nuevos contratos ante la apertura de la negociación del arco minero. Pero la garantía de conseguir eso, eventuales nuevas alcaldías y gobernaciones por parte de la oposición, o como ellos llaman, conservar los espacios ya logrados. Pero no es que se pueda ir negociando ningún cambio político de fondo y mucho menos el fin del proceso revolucionario como tal. En dado caso, si el gobierno de verdad se sintiese perdido, angustiado frente a la realidad que el gobierno ha ocasionado, porque eso es muy importante, la gente tiene que saber que cada una de las cosas que estamos viviendo ha sido ejecutadas como una política de Estado, unas para conseguir la diáspora de los venezolanos por el mundo, otras para conseguir esclavizar a los venezolanos que van quedando. Esto no es que el gobierno sea ineficiente, no, es un gobierno que está hecho para la destrucción de Venezuela. Entonces, cuando el gobierno de Nicolás Maduro, que lo que hace es darle continuidad al proceso de Chávez, toma este tipo de situaciones de no me voy ni con votos ni con balas, simplemente está reafirmando el hecho de la negociación principal que ellos siempre le han propuesto a su contraparte que ha bailado con ellos un vals constante, un tanguito muy bien acompasado. ¿Qué te negocio yo a ti? La oportunidad de darte a ti beneficios en ciertas parcelas de poder y beneficios económicos directos y beneficios de legitimidad política para que tú me brindes a mí la legitimidad democrática que yo necesito para poder seguir siendo dueño de Venezuela sin que el mundo me termine de ver feo. Mientras el gobierno pueda seguir, mientras el mundo tenga que seguir admitiendo que Venezuela existen los caminos democráticos para la resolución de los conflictos, aunque los conflictos no tengan ninguna resolución, se vivirá en democracia. Mientras tanto, cuando el gobierno se vea en la obligación pronto de ejercer el poder de manera fáctica, formal, ya simplemente no hay mayor respuesta, ya el aparato, la vida propia del país se quedó
dormida, pegada en un sueño, en el sueño típico del socialismo, cuando adormeció una sociedad y esa sociedad perdió su propia fuerza y su propio empuje. ¿Qué negocia el chavismo? Simplemente eso, la oportunidad de mayor permanencia con vestimenta democrática. Eso le traerá tales o menos beneficios a los que se visten de oposición y negocian con el chavismo. Ahora, yo me pongo, a ver, no, según las versiones que llegan o que dejan traslucir, es que el 11 es aparentemente o se cierran las negociaciones o empieza la confrontación entre el Estado y la oposición. Yo hago esta pregunta. Los países latinos, en particular, algunos hacen un approach de poder intervenir a favor de la oposición, pero dicen que los problemas los tienen que resolver los venezolanos. Ahora, no es un jaque mate porque los venezolanos no tienen ni las armas, ni lamentablemente el pueblo en su generalidad, si no es pronto esta confrontación donde tiene que haber muertes y tragedias, no va a poder salir de estos delincuentes comunistas. Porque nadie salió. Si a su vez está asesorado por el castrismo, que tiene los mejores asesores para dominar las masas, y ya lo lograron y ahora van a terminar haciendo el jaque mate, porque por lo visto son tan vivos y saben manejarla tan bien, que ahora Estados Unidos se fue a negociar también. Y resulta que el Papa se metió en el juego también, y ahora se dio cuenta que estaba en el fuego, el Papa, lamentablemente, que no tiene que hacer política. Y resulta que cuando está en el viaje para el Vaticano, dice que él no sabe qué va a pasar, pero le mandó al nuncio para que fuera a hacerse, le diera un aire más de respiro al chavismo, o mejor dicho, a Maduro. ¿Cómo lo ves? Eso es lo que ha sido la intervención del Vaticano y la intervención de Shannon en lo que estamos viviendo. Toda intervención en pro del supuesto diálogo, lo único que va haciendo es dándole cada vez más aire, oxígeno, legitimidad democrática, espacio y maniobra política al régimen. No existe, nunca ha existido, eso es muy importante tenerlo claro, nunca ha existido otra vía para el fin del proceso que no sea la confrontación. Eso hay que tenerlo muy claro desde el principio. Chávez en ningún momento le mintió al país sobre esa realidad. Y el país se ha querido mentir porque el país no quiere afrontar la realidad. Un país de irresponsables en 1998 le dieron un poder a un genocida comunista y este lo ejerció para desmantelar la estructura y acabar con un país. Eso es lo que ha sucedido. Nuestro país, mi país de irresponsables, le dio el poder a Chávez en 1998, poder absoluto con un proceso constituyente originario y que viniese a refundar la República, y después se encargó de vestirlo de democracia en más de 18 procesos electorales en 20 años. Eso es lo que ha sucedido en Venezuela. Hoy el mundo despierta a esa realidad, y ese despertar del mundo es justo en el momento en que menos nos conviene, porque los que están haciendo este despertar también comulgan ideológicamente con el proceso que ha venido destruyendo Venezuela. Son socialistas. Todos son socialistas, entonces todos vienen a revestir de democracia y ahora sí, pidiéndole a los venezolanos que resuelvan sus problemas. Después de que el venezolano perdió las armas, perdió las herramientas y le fue rota la lógica. Al colectivo venezolano le agarraron la lógica y le pasaron un tractor por encima. Todavía el venezolano no termina, profesor, esto es muy importante. Esto es muy importante para poder entender el por qué el venezolano no termina de despertar ante una cantidad de realidades. Una de las primeras maniobras políticas de Chávez al tomar el poder fue cambiar la Constitución. En 1999 nosotros vimos un proceso constituyente, el cual era ilegal, basado en la Constitución de 1961, y Chávez modifica radicalmente las funciones políticas y el ejercicio del entramado político del país. Esa Constitución apenas fue votada por menos del 28% del registro electoral de aquel entonces, como positiva. Pero ese fue el día de aquella tragedia enorme en Venezuela, la tragedia del año
de lo que se conoció como la tragedia de Vargas de 1999, que fue un gran deslave. Vivimos una realidad terrible, un desastre natural que marcó a Venezuela. Ese mismo día fue el día que se aprobaba esta Constitución. Y el rechazo a la Constitución era una fuerza real, igual que la aprobación de la misma. El asunto es que esa Constitución además fue aprobada por el 28%, y esa Constitución era y es una colcha de retazos para favorecer a Chávez. Era el látigo de un tirano y la camisa de fuerza de una población. Ese es el resumen de esa Constitución. Ahora se le pide al opositor que votó en contra de esa oposición, que la rechazó, que luchó para que esa Constitución no fuese aprobada. Durante todos estos años la oposición le ha pedido que se defienda utilizando a ella, que defienda a esa Constitución, al producto que le dio la posibilidad a Chávez de permanecer, aplastar, de reducir a este país. Ahora se le pide al pueblo opositor que la defienda. Que el mayor acto de desobediencia civil que puede tener el pueblo opositor es obedecer la Constitución. Eso acaba con la lógica de cualquier país. Ahora, espera que voy a hacer una pregunta. Está con nosotros acá nuestro especialista en lo que sea el análisis de toda Latinoamérica y el mundo. Y yo quería, por su propia experiencia, de una forma imparcial, en lo posible, nos pueda dar un panorama como el otro día. Y le voy a hacer una pregunta al doctor Raúl Alfonso. Doctor Raúl Alfonso, ¿usted cree que el Papa, que interfiere siempre tras bambalinas o en forma oscura a través de sus especialistas o párrocos en cada lugar, primero que está informado? Usted me dijo siempre que los servicios de inteligencia más informados es la del Vaticano. ¿Por qué la del Vaticano es más informado? Quiere decir que el Vaticano está informado de que estos delincuentes, porque no están apoyados por la Constitución ni por nada, están tomando el control de millones de personas y el Papa dice que hay que negociar con los delincuentes. Bueno, pero hago una pregunta, hago un análisis. ¿Quiere decir que el Papa no sabe lo que está pasando y que los delincuentes toman el control para avasallar a millones de cristianos en Venezuela? Guste o no nos guste, por voluntad popular, que se valieron de esa voluntad popular para hacer lo que están haciendo, es otra cosa, no es tema de discusión. Pero ahora bien, están maniobrando muy inteligentemente porque todo esto está estrechamente coordinado con la propia Iglesia. ¿Por qué está coordinado con la propia Iglesia? El arte de la política es negociar. Ya Maduro fijó su posición. Aquí no llegan ni con votos ni con balas. Aquí no llegan ni con votos ni con balas, que es la misma posición que tiene el gobierno cubano. Ni voto ni balas. Pero no me pregunta, ¿el gobierno cubano está controlando la revolución venezolana? O sea, las delincuentes venezolanos. El gobierno cubano tiene una alta influencia dentro del gobierno venezolano. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo el gobierno venezolano? Pero una pregunta, sigo con lo mío, pero por favor que le pregunto. ¿El Papa está informado de eso? El Papa no es ajeno a esto. Ahora, una pregunta. Porque forma parte de las negociaciones. Fue el que pudo elaborar estas negociaciones. ¿Quiere decir que el Papa de alguna manera también es tipo socialista o tipo comunistoide? Le repito, no, el Papa ni es socialista ni es comunistoide. El Papa busca la estabilidad de su iglesia. El que tiene el poder tiene tiene un arma en su mano muy poderosa. Puede distribuir riqueza, puede distribuir poder, puede distribuir de todo. Para eso tienes el poder. Tú lo manejas acorde a los intereses del grupo que está en poder. Quiere decir que cuando Maduro se fue a abrazar al Papa y se abrazaron, ¿también llevó dinero para regalarle al Vaticano? Bueno, eso yo no te lo puedo decir porque no lo conozco, pero el mayor regalo que le puede hacer el Maduro al Vaticano y el Vaticano Maduro es lo que está haciendo. Tratando de estabilizar y comprar. Comprar, es lo que estoy diciendo. Está comprando parte de la oposición. Porque de estas conversaciones se derivan algunos arreglos. Yo voy a reconocer, acuérdate que para que exista una negociación tienen que haber dos partes. Si tú tienes poder absoluto, tú no negocias con nadie. Pero cuando tú no lo tienes absoluto y estás confrontando dificultades internas,
tú tienes que llegar a negociar con la oposición. Ahora, pero yo hago una pregunta. Esto es como dice, un rato para cada uno. Sí, pero yo hago esta pregunta. En las condiciones que está Maduro, en contra de la política mundial, en contra de muchos países latinoamericanos, en contra de una filosofía norteamericana, y resulta que Norteamérica va y manda a un individuo para negociar como apoyándolo o para hacer el arreglo para no castigarlo cuando se vaya del poder y perseguirlo por el mundo a Maduro. ¿Qué negociaciones tiene el delegado norteamericano? ¿Qué pito toca si Maduro está en contra de Norteamérica y no cree nada de lo que decimos nosotros norteamericanos? No, pero acuérdate que hay un lenguaje popular y un lenguaje político real. El lenguaje político real no es el que nosotros vemos. El 90% en política no se ve, porque transcurre entre negociaciones por debajo de la mesa o por detrás del telón, como tú lo quieras llamar. Quiere decir que el pueblo no importa. El pueblo no tiene por qué estar enterado, ni tampoco los norteamericanos tenemos que estar enterados de las matufias que se hacen por abajo. Porque es que en definitiva las masas no determinan nada. Nada más que determinan la parte pública, darte el voto, darte el apoyo. Profesor, Eso es lo que determina. Sí, pero no en los Estados Unidos porque acá hay electores, no, el voto popular no tampoco No, influye déjame mucho. explicarte que acá en Estados Unidos tú tienes que entregarle a los gobernadores los resultados del colegio electoral y lo eleva al Congreso. No te metas en eso. Bueno, Eso no es como tú te imaginas. Bueno, vamos a continuar, mi querido Noel Alejandro Leal. profesor, ustedes ahorita acaban de hacer una acotación muy importante, porque se señala muy bien que todo lo que fue haciendo Chávez venía con ese respaldo de la voluntad popular ejercida a través de las elecciones. Es bien importante entender que esa manipulación política ha traído sus frutos. No hay tal respaldo de voluntad popular en el tiempo, en el ejercicio del voto. Nosotros estamos tomados por un aparato que ha controlado el proceso electoral venezolano, el cual fue evidente desde el revocatorio del año 2004. En el revocatorio del año 2004 se vivió aquí un fraude electrónico de proporciones gigantescas, el cual está hasta académicamente probado. Se dan clases en distintas universidades del mundo, pero si se demuestran que... Leal, lo tenemos nosotros, yo lo tengo. Sí. Y he comprobado, no quiero ser repetitivo, viste que molesta un poco ser repetitivo, que en la radio yo le pedí a los venezolanos que estaban ahí, que había dos programas de otra radio, que me dieran el número de su identidad y lo puse en la lista que tenía, Maizanta. En el Maizanta, que lo tengo en casa, y resulta que daban como que habían votado a favor de Chávez allá en Venezuela cuando ellos votaron acá, que decían que votaron en contra. Por eso, nosotros, esa voluntad popular, después ustedes mismos, ahorita el profesor vuelve a aclarar, vuelve a colocar la base de la gracia. No importa. Y en el caso de Venezuela, tan no importa, que queda claro aquella máxima de Stalin, no importa los que votan, sino los que cuentan los votos. Está buenísimo. No, está buenísimo eso, magnífico, Leal. Esa es la realidad que nosotros vivimos y eso es lo que ha venido empapelando y vistiendo de democracia este proceso. Aquí llegamos al descaro tan salvaje que en las últimas elecciones, Capriles, el supuesto líder opositor contra las elecciones contra Maduro, el cual venía presentándose de presidente para la candidatura presidencial, violando toda la Constitución, violándola completamente, porque el vicepresidente no podía ser candidato presidencial. El mismo Capriles dice, dejen que el TSJ decida. El TSJ decidió que Maduro podía ser candidato. Y entonces eso lo aplaudieron y Maduro fue a medirse electoralmente con Capriles. Era imposible que Maduro ganara esas elecciones. Tan imposible fue que el fraude fue tan evidente que el mismo Capriles reconoce que le robaron las elecciones. Pero no, dejen que Maduro sea presidente. Eso es lo que ha hecho la oposición formal de este país. Pero yo te digo, todos sus servicios al gobierno para que el gobierno haga lo que está haciendo. Por eso es que yo insisto, yo vivo en un régimen socialista, tengo un gobierno que se siente orgulloso de ser socialista, de decirlo, y ejercer el poder desde ese punto de vista ideológico, y tengo una oposición socialista que se siente orgullosa de serlo, y a veces no tanto de decirlo.
Bueno, nos damos la impresión de que realmente eso está aconteciendo y a mí me da, ¿cómo decirte, no? Sabemos que o le han tomado el pelo, y que así el pelo significa que lo han superado en inteligencia a la oposición, han superado en inteligencia al Vaticano, han superado con inteligencia a las estrategas norteamericanas. Eso está como difícil, ¿verdad? A mí me suena, claro, a todos le tomaron el pelo y él salió como un individuo que no tiene razonamiento, que es un individuo que tiene pocas luces mentales. Ahora yo me hago esta pregunta, ¿cómo es posible esto? ¿O nos ven cara de estúpido a todos y nos hacen jugar cosas a nosotros, preguntarle a ustedes que la oposición, la no oposición, qué está haciendo Norteamérica, qué está haciendo el Vaticano? Resulta que se cae de Maduro que el Vaticano no puede ir a hablar con delincuentes. Yo no lo entiendo eso. Y por eso es que yo siempre invito a la gente a ver la cosa como un poquito más de afuera de lo que se vive o de lo que nos quieren dejar ver los titulares de la prensa. Nosotros, el proceso de destrucción de Venezuela es gigantesco y es un gran negocio que se vaya destruyendo Venezuela, pero sí, de manera ordenada. No se puede destruir Venezuela o darle una vuelta, soltar los dados sobre Venezuela. Estamos hablando de la principal reserva petrolera del planeta y sin contar la cantidad de otras cosas que significa Venezuela geopolítica y geoestratégicamente. Entonces nadie va a jugar los dados con Venezuela. El asunto es cuando por fin hay una real preocupación por algo que estaba también evidentemente claro, y volvemos al punto de la Iglesia. Hoy vemos que está por fin, ya en su desespero, viene este movimiento del Vaticano. Pero en el año 2003, aquí el nuncio apostólico que teníamos Monseñor Dupuy, en aquel entonces calificó lo que vivía Venezuela como una tragedia humana. Estamos hablando del año 2003, estamos hablando hace 13 años. Monseñor Dupuy califica lo que vivía Venezuela en ese momento como una tragedia humana. Imagínense lo que nosotros hemos vivido durante 13 años, donde no se le ha prestado atención y se le ha vestido de democracia este proceso en cada uno de los pedazos, donde ha sido recibido Maduro con estos gestos como los que le brinda Bergoglio, y donde el mundo sigue ocupado vistiendo de democracia esta realidad. El daño que nos ha hecho esta nueva visita de Shannon al país no tiene nombre. El daño que ha hecho la Internacional Socialista colocando a sus embajadores Torrijos, Fernández y Zapatero a la negociación con los otros miembros de la Internacional Socialista que se visten de oposición en el país, ha sido muy, muy grave. Porque nosotros tenemos que buscar esto de manera clara. Venezuela es el país que tiene más partidos inscritos en la Internacional Socialista. El presidente de la Asamblea Nacional en este momento, Henry Ramos Alup, es el vicepresidente de la Internacional Socialista. Uno de los partidos de más reciente adscripción a la Internacional Socialista es Voluntad Popular, del supuesto líder rebelde de este país, que es Leopoldo López, el que se encuentra detenido, el que se le entregó a Diosdado Cabello. Entonces, lo que nosotros vivimos no es que nos hayan visto los tontos o que llegó este tipo y fue más vivo que nadie. Estamos viviendo un gran concierto de situaciones que dan la posibilidad de lo que está sucediendo en Venezuela. No es una cosa de que fue casual. Llevamos años minando al venezolano, destruyendo al venezolano, quebrando la lógica del venezolano, para que llegara a esta capacidad que no puede entender la realidad que está viviendo. Y en este desastre, todo este desastre, vemos a Maduro bailando en televisión, cómodo, tranquilo, feliz con lo que está sucediendo, mientras el país se muere de hambre, mientras el país se muere en enfermedades, mientras el país se alebresta. Es un país que parece un polvorín, pero es tan fácil de adormecer, debido a que ya se acabó con cualquier posibilidad de un liderazgo real, debido al control mediático existente, debido al control financiero existente, todo organizado, que es en donde yo quiero llamarle la atención al país. Si alguien cree que este proceso de adormecimiento, de destrucción de una nación, puede hacerlo el gobierno solo, sin colaboración de la oposición, esta persona tiene un problema y debe verse médicamente, porque evidentemente no está viendo la realidad. Fíjate, te voy a hacer alguna comparación. Y están diciendo en los países árabes que los derechos humanos están violándose
de esta manera. Occidente hace oído sordo a los regímenes totalitarios en el Medio Oriente, hablemos. No estamos hablando en América Latina. Dice así: los derechos humanos denuncian la represión que sufren los activistas de derechos humanos en los países árabes del Golfo Pérsico. Lo mismo ha criticado actitudes en Bahrein. Ahora yo me hago esto, en Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait y Arabia Saudita, que son lo que Norteamérica apoya. Reitera que estos países practican el ataque sistemático y bien financiado a la libertad de expresión y exigen que sus autoridades que apliquen las reformas necesarias e inicien, esto te va a gustar, el diálogo nacional, en lugar de encarcelarlos a críticos pacíficos. Denuncia también que cientos de disidentes entre activistas, políticos, periodistas y abogados han sido encarcelados después de los juicios injustos. Dice, profesor, ahí, en cuanto a esto... Sí, estamos hablando de que están hablando de lo que Occidente le importa un pepino a los países árabes mientras que ellos tengan negocio por abajo. Pero y ustedes no están en la misma. Quiere decir de que ustedes tampoco tienen el apoyo de Occidente. No, no la tenemos. Nosotros, Occidente perdió a Venezuela como parte del mundo libre y lo hizo de manera consciente. Es lo que estoy diciendo. O sea que no solo es allá, en los países árabes, sino que también los Estados Unidos y muchos de los países que le rodean a ustedes se callan la boca porque ustedes les regalaban dinero. En este particular también parece que le regalan dinero al Vaticano, por eso también se calla la boca. Estamos todos en un paquete. Y va más allá del dinero, profesor. Nosotros vivimos una gran comunión ideológica y eso es importante entender, lo que va más allá simplemente del hecho dinero. Venezuela igualito le pudo haber llenado los bolsillos a Macri, porque todavía hay dinero para llenar los bolsillos de Macri. Igualito se pudo haber hecho negociaciones con Michel Temer en Brasil, e igualito se pudo haber hecho mayores negociaciones con Cartes en Paraguay, pero ellos son de un símbolo ideológico distinto. Y es en donde cambia la cosa. Ellos no pertenecen a la logia del Foro de Sao Paulo de manera formal, y es en donde cambia el juego. No es lo mismo tener que negociar con Rajoy en España, con todos los conflictos que tenga Rajoy en España, que haber tenido la luna de miel que tuvo con Zapatero. No es lo mismo enfrentarse mañana, menos mal que no lo van a tener, a un eventual gobierno de Podemos, que seguir teniendo que enfrentarse a Rajoy en España. Te enfrentas a un muro que lamentablemente no nos beneficia realmente a Venezuela, pero por lo menos no le da fiesta como lo hacía Zapatero, en el caso durante los años de ejercicio de Zapatero, ni la fiesta que tuvimos aquí frente al gran líder global, el criminal Lula da Silva, que vivía vistiendo democracia, sacándole de las patas del barro a las salvajadas que hacía Hugo Chávez. Entonces esa fiesta va cambiando, ¿no? Y eso no tiene que ver con dinero. Quien crea que Venezuela estaba generando grandes recursos aparte a Brasil, por supuesto que le estaba generando beneficios económicos a Brasil, pero el principal beneficio es el ideológico, y es lo que permitió todo este desastre latinoamericano, es lo que permitió un Correa, es lo que permitió un Evo, es lo que permitió la total toma del poder en Nicaragua de Daniel Ortega. Noel, Jenny, sí. Adelante, Jenny. Estaba leyendo que el jueves Maduro, en el Palacio Miraflores, aseguró que el gobierno entregó 1.193.892 viviendas. Y dijo, escuchen, esto es Cristo en gobierno. Este es el espíritu cristiano, el espíritu de servicio al pueblo. Esta es una obra profundamente cristiana. Este es el espíritu cristiano, dar la mano al que lo necesita y multiplicar las riquezas juntos. Y el diario titula, ni Chávez se atrevió a tanto, Maduro se comparó con Jesucristo. No, eso también es mentira. Chávez se comparó con Jesucristo en todos los idiomas del mundo y la revolución ha hecho desastre. Lo que pasa es que la gente se le olvida y tiene memoria corta frente a lo que ha venido sucediendo. Aquí se ha logrado un sincretismo histórico-religioso de una manera tan aberrante que asusta. Porque aquí ha logrado unir Chávez en el pensamiento del colectivo que no razona, porque lamentablemente, como todos países, nosotros tenemos un gran colectivo que no razona, lograr colocar en el mismo nivel a Simón Bolívar, a Marx y a Jesucristo.
Entonces estamos hablando de el fundador de una ideología que niega a Dios, lo equipara a Dios, y para más, el hombre que se atrevió a ensuciar la vida de Simón Bolívar, Marx, que escribió que Bolívar era una desgracia entre tantas cosas, también lo equiparan y lo ponen a los tres juntos. Eso es un gran logro de la revolución encabezada por Chávez, dentro de esa gran locura que le han hecho con la cabeza a la gente. Y no ahora, es la primera vez que se compara con Jesucristo. Escucha, pero ahora también integró el Vaticano. El Vaticano está metido también en la bolsa. Felices, de verdad felices, lo que ha hecho Bergoglio no tiene nombre. Entonces, esto que estamos viviendo ahorita aquí, que estamos viviendo en el país, hoy el mundo lo está viendo de manera más formal. Lo que pasa es que, yo siempre insisto, Chávez mataba, sonreía y la gente lo aplaudía. Maduro mata, sonríe y la gente no lo aplaude. Es lo único que cambió. Pero ambos matan, ambos se comparan con Jesús, ambos destruyeron el país, ambos han hecho lo que les ha dado la gana con el pueblo venezolano, todo bajo la coordinación de los Castro, todo bajo el amparo de la izquierda internacional. Es importante recordar que durante el principio del gobierno de Chávez, cuando Saramago amaba a Castro, amaba a Chávez. Cuando Saramago dejó de amar a Castro, dejó de amar a Chávez. Es una cosa totalmente absurda, totalmente ridícula, pero esa es la base del comportamiento de la izquierda global con respecto a la destrucción que vive Venezuela. Mi querido Noel Alejandro Leal, no quiero meter la mano como para hacer de que estamos ante un conjunto, una mezcla tan extraña, pero tan clara para aquellos que no quieran verlo. Es otra cosa, porque se hablan de buenísimos, ¿no? De poner primero el diálogo, pero el diálogo ¿a quién beneficia? ¿Beneficia al pueblo o beneficia a un dictador? No, el diálogo solo trae beneficio al proceso que está instaurado en el poder, el cual tiene material para negociar. ¿Qué tiene para negociar la oposición? Eso es muy importante. Solo dos cosas pueden negociar negociar la oposición frente a Chávez. El supuesto control que ejerce en la población, debido a la escasez del liderazgo, el supuesto control que ejerce en la población, y lo otro que puede negociar es la impunidad. El otro beneficio que tiene es, mira, sí, ve entregando el poder y yo te voy a dar impunidad frente a todos tus crímenes, más allá de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de AMPA común que has cometido, el narcotráfico. Eso es lo único que puede negociar la oposición. O el seguir aguantando al país dormido o la impunidad ante una entrega parcial del poder. El gobierno tiene el control político en cada una de las esferas, en cada uno de los espacios jurídicos. Es bien importante que lo que hace el gobierno lo hace de manera descarada para que se entienda el poder que se está haciendo. Hace 3 semanas, cuando se fue cerrando las posibilidades formales del referéndum revocatorio, el cual evidentemente nunca se iba a realizar este año, pero la demostración de la herramienta que utilizó el gobierno para demostrar que no se iba a hacer fue realmente salvaje. El gobierno utilizó tribunales penales para eliminar la primera recolección de firmas que podría dar el paso a la segunda recolección e ir avanzando hacia el sistema revocatorio. Esos tribunales fueron de estados gobernados por el chavismo y las noticias del ejercicio de la decisión de esos tribunales fue dada por los gobernadores de esos estados. El gobierno lo que le está diciendo al país en ese momento es: no hay espacio, no hay un refugio, no hay un lugar donde no tenga el control político del país. No existe equilibrio de poderes en el país, no existe democracia en el país, no hay nada en este país que se sustente dentro de lo que la gente puede creer un gobierno. Lo que existe es una tiranía, la cual ejerce el poder de manera descarada, la cual es vestida de democracia, por todas las instituciones globales que agrupan el diálogo. Pero voy a decir, ¿cómo es posible? Porque pareciera un chiste, ¿no? Uno, como todos los periodistas de acá, miran a Venezuela y como siguen la pelota que se está jugando en la cancha, me da la impresión lo que en una oportunidad se me ocurrió, no sé de dónde salió, pero a mí se me ocurrió, que aquí pasaba lo mismo
cuando Fidel quería jugar, tiraba la pelota a la cancha y todo el mundo iba a jugar con la pelota. Cuando a Fidel se le ocurría que ya se cansó de jugar con los que no entienden nada, agarraba la pelota y se los llevaba. Pero se llevó la pelota y ninguno más seguía jugando hasta que no viniera Fidel y tirara la pelota de vuelta. Eso. Y bueno, acá los periodistas hacen lo mismo. O sea, el Maduro tira las pelotas y acá la agarran y juegan con la pelota. Maduro no quiere jugar y se lleva la pelota. Está haciendo lo mismo que hacía Fidel. Sí, aquí lo que se sigue es ese guión muy bien estructurado, probado. Nosotros vivimos un proceso neocomunista, fundamentalista, el cual está muy bien estructurado. Nosotros estamos viviendo el resultado de la corrección de los errores que se cometieron cuando Allende, la corrección de los errores que se cometieron durante el primer periodo de Ortega, y la corrección de muchos errores que han vivido los distintos procesos que han sido en su momento ocupados por el Soviet y después controlados por Cuba. Escucha, Pero ahora yo te voy a decir una cosa. La tristeza que podría provocar el decir no tengo ganas de meterme, fíjate por qué. En este momento lo mejor que puede hacer Maduro, lo mejor, y toda la camarilla de delincuentes tienen todos millones de dólares todos guardaditos, todos ellos. Sí. Los estúpidos que son los militares que están ahí siguiendo como sufre el pueblo, eso no importa. El problema está aquí, que estos individuos, como bien tú decías, lo único que pueden negociar es la inmunidad, que no los toquen si se van del poder. El final ya saben con qué va a pasar. Van a tener que irse. Segundo, irse sin nada o meterlos presos o quedarse en condena, que muchos de ellos van a estar por muchos años. ¿Y cómo es que el Vaticano se mete en esto ahora? Eso es lo que yo quiero decirte, porque el Vaticano es una imagen de pureza, supuestamente. Es una imagen de apolítico, pero resulta que están ensuciando al Vaticano, están ensuciando a los Estados Unidos ahora, que van con un negociador sabiendo que con delincuentes no se puede negociar. O lo agarras a trompada o le sacas lo que tiene porque te va a robar en cualquier momento. Yo no entiendo, o somos todos estúpidos, o la mejor manera de negociar con los delincuentes es ser estúpido. No lo entiendo, por eso... Es que dejemos de verlo como negociadores y veámoslo como parte del gran negocio. Ahora, Estados Unidos tiene que estar enojado, te voy a explicar por qué. Te puedo dar una noticia que la India, todo este petróleo que descubrieron nuevamente, se le dio a la India, donde van a ser 384.000 barriles diarios más de petróleo, y los negocios se los van a llevar los delincuentes, ¿no? Por supuesto, no va a ir para el pueblo. Ahora, yo me hago esta pregunta. ¿Qué va a meterse? ¿Tiene miedo Estados Unidos que siga perdiendo zonas petroleras? No creo, ya el mercado cambió y la negociación energética tiene también distintos nuevos usos, ¿no? Y hay nuevas maneras de mantener el negocio. No creo que estén jugando a perder, creo que están jugando a la evolución del negocio. Mi querido Noel Alejandro Leal, ¿sabes lo que pasa? Me da la impresión como que decir más cosas es repetirse y que traeríamos el impacto a la inversa, ¿no? Ya la gente se cansa. Hay una cosa que sí es importante, profesor, y hay que llamar la atención con respecto a eso. El mundo, el venezolano y las personas que estén preocupadas por lo que está viviendo Venezuela, deben mirar muy bien cómo va a jugar los que se visten de oposición para evitar que el disparadero se salga de control. Eso yo creo que es muy importante que el mundo lo vaya viendo y que esta oportunidad que también tengo de poder hablar con los venezolanos es esto. Tenemos que observar muy bien qué va a hacer los que se visten de oposición para poder seguir vistiendo de democracia, Maduro. Cuando este problema de cómo continuar esta fachada del diálogo, cómo mentirle al país y llevarlo a unas supuestas elecciones generales en el 2017 o a cualquier proceso constituyente, ¿cuál va a ser la nueva mentira con la cual el país va
a entrar de nuevo en el con la esperanza, sí, antes de desbordarse. Eso el mundo tiene que verlo de una manera muy clara, porque están todos los aparatos funcionando para que el pueblo venezolano no se desborde. Esto es increíble, la verdad, por eso te decía, ya no tengo nada que preguntarte. Yo me siento incapacitado. Por favor. Y te quiero decir, el apoyo los tienes. Me da la impresión de que no le voy a seguir, yo no quiero seguir el juego de la pelota que tira Maduro, ni que tiran los tipos que le interesa la parte económica, en beneficio de personales o de grupos económicos. Pero estoy un poco triste. Te lo digo de corazón, me siento incapacitado, pero lo importante aquí es pelear. Lo importante aquí, por la impresión que me da, una de las posibilidades es que dentro de estos 11 días, si no se logra que Maduro se vaya con una definición, yo creo que va a hacer lo que siempre tuvo que hacer, va a correr sangre en Venezuela, la única manera de sacar a estos tipos, a estos delincuentes. No hay otra. Bueno, la definición del martes en los Estados Unidos va a traer dos decisiones con respecto a lo que pueda suceder aquí. Un triunfo en manos de Hillary permitiría una continuidad tranquila del poder de Maduro. Un triunfo en manos de Trump obligaría a Maduro a la continuidad ya sin la fachada democrática. Me parece muy bien. Yo creo que los Clinton, sabes que ella se apoyó a la izquierda, a la extrema izquierda, por Sanders, que le estaba ganando. Sí. Por consiguiente, sabemos que ella es una mentalidad socialista que continúa con el deterioro de los Estados Unidos, el deterioro de ese sentido de que el norteamericano se respete a sí mismo, porque por ser buenísimos, estamos manteniendo al mundo. Y estamos olvidándonos de la madre y el padre de los políticos que tenemos acá. Están viviendo miserablemente porque no les alcanza para mantenerse ni para pagar la renta. Y estamos haciendo escuela en Afganistán. Estamos haciendo en Jordania. Estamos dando dinero en Siria, estamos dando dinero y vidas en Siria, en Irak. Estamos dándole el dinero que teníamos guardado, se lo estamos dando a Irán o ya se lo dimos en cash. Estamos pidiendo limosna para hablar con Turquía. Ahora yo me hago esta pregunta y te voy a dar una noticia, aunque tenga problemas acá con el doctor Raúl Alfonso. Pero yo sé que él es imparcial, aunque le toque su propia religión, ¿no? Si yo te leo la noticia, nos vamos a quedar, diría, sorprendidos. Él lo dijo, fíjate, por eso lo admiro tanto. Porque él dijo que Israel estaba apoyando al ISIS, curando sus heridos en Siria, en las alturas del Golán. Está bien. Y lo explicó muy bien. A ver, explíquemelo de vuelta. O sea, ¿cómo es el asunto ese, mi querido doctor Raúl Alfonso? Muy sencillo, mi querido profesor. Israel tiene una política que se llama, con relación al Medio Oriente, es una política periférica. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Eso está claro. Noel, un abrazo grandote. Profesor, sí. Ahí ahorita el doctor Raúl Alfonso dio una frase clave para entender también lo que está sucediendo hoy en nuestra población. Venezuela es un país católico. Claro. Y en la población que fue dominada, que se ajusta, que la oposición logra vestir este apaciguamiento bajo las exigencias supuestas del Vaticano, dentro de esa misma población hay un real cansancio hoy ante la figura de Bergoglio. Y la frase que dice el profesor Raúl Alfonso es la realidad. Ese cansancio de la gente ante la figura de Bergoglio es porque el amigo de mi enemigo es mi enemigo también. Noel, un abrazo grandote, ya tenemos que cerrar. Te aprecio y estoy contigo. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Hasta luego y muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a usted. Hasta luego.